En este video vamos a cerrar la estructura de mercado del monopolio. Lo que nos quedó por ver es de qué forma el Estado puede regular esta estructura de mercado, ¿sí? Con el objetivo de, bien, achicar los beneficios, si es que los tiene, digamos, y también con el posible objetivo de lograr asignaciones que sean eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Y luego vamos a ver una práctica posible dentro de la estructura del monopolio, que es la discriminación de precios, y con eso terminamos. Entonces, veamos primero el tema de la regulación, ¿sí? El Estado puede intervenir de diferentes formas en los monopolios, ¿sí? Y acá vamos a ver tres formas. Una puede ser tratar de, como decía antes, tratar de que esa estructura sea más eficiente en el sentido de Pareto, es decir, que el precio refleje el verdadero costo marginal de proveer ese servicio o bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haría en ese caso el Estado? El Estado observaría, analizaría, digamos, la curva de costos medios del monopolista, cuál es su curva de demanda, cuáles son sus costos marginales, y por lo tanto obligaría al monopolista a cobrar un precio que surja de la regla de optimización de precio igual a costo marginal, ¿sí? Es decir, que le obligaría a pararse en este punto, o sea, fijar la cantidad de equilibrio a partir de este punto, como si fuera un mercado de competencia perfecta, ¿no? Buscando justamente que la asignación sea eficiente. Y por lo tanto, el precio que debería cobrar el monopolista es uno como el de competencia perfecta y la cantidad también una como la de competencia perfecta. Fíjense entonces que si comparamos la solución, bueno, acá no tenemos la función de ingreso marginal, pero obviamente que la cantidad del monopolista sin intervención sería menor y el precio sería mayor. ¿Sí? No podría pensar una curva de ingreso marginal que vaya por acá, ¿sí? Entonces esta sería la cantidad y el precio deberíamos irnos para la curva de demanda para delimitarlo. Pero entonces, bueno, con esto el Estado lograría que sean mayores las cantidades intercambiadas, el precio más bajo, como en una situación de competencia perfecta. Pero el problema al que se enfrenta este tipo de regulaciones es que, fíjense, esta área gris que sombrea, que está delimitada acá, nos marca que para un precio tan bajo, digamos, como el de competencia perfecta, dada la estructura de costos del monopolista, este se enfrentaría a pérdidas, ¿sí? Donde las pérdidas las podemos ver desde el ingreso, digamos, esta sería el área del ingreso, ¿no? Todas las cantidades que se intercambiarían, y este sería el precio que se cobraría, entonces todo eso sería el ingreso, pero los costos, fíjense que serían toda esta área más grande, ¿sí? O sea, de la cantidad nos vamos hasta la curva de costos medios, entonces todo esto serán los costos totales. En definitiva, ingresos totales menos costos totales, esta área gris sería la pérdida de este monopolista, y por lo tanto, si el Estado obligara al empresario a elegir en un punto como ese, entonces debería subsidiar las pérdidas, digamos, si no el monopolista no estaría en ese mercado. Entonces el problema que tiene asociado a ese tipo de regulación es justamente, por un lado, que el Estado pueda acceder a datos fidedignos, digamos, sobre la estructura de costos, sobre cómo es la función de demanda, y luego que además va a tener que subsidiar las pérdidas, ¿no? Y la otra, el otro tipo de regulación puede ser para controlar un poco el tema de los beneficios y para no tener que subsidiar, es obligar al monopolista a elegir una combinación cantidad-precio, digamos, que se encuentre sobre la curva de costos medios, ¿sí? Es decir, observando la demanda, buscaría fijar un precio y cantidad tal que demanda y costos medios se crucen, ¿sí? A esto Valen lo llama gestión estatal del monopolio, ¿sí? Que consiste en fijar un precio igual al costo medio. Entonces nos paramos en ese punto y esa sería la cantidad que debería intercambiar el monopolista y este es el precio que debería fijar. En ese caso, fíjense que el monopolista no tendría pérdidas, ¿sí? Ni beneficios positivos, pero digamos, no habría mejoras en términos de eficiencia, ¿sí? Si bien habría un poquito de mejoras, ya que la cantidad intercambiada sería un poquitito mayor, el precio un poquitito menor, no se estarían a los niveles de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, no se ganaría tanto en términos de eficiencia, sino que esto sería más bien para controlar los beneficios del monopolio. Bueno, ¿y cuál es el problema al que se enfrenta cuando se quiere realizar este tipo de regulación? También constituye todo un problema, digamos, el poder conocer la verdadera estructura de costos, ¿sí? Porque si algún empresario se ve intervenido de esta forma, digamos, por parte del Estado, seguramente quisiera inflar sus costos, digamos, con el objetivo de que en la realidad poder obtener beneficios positivos, ¿no? Bueno, así que esa sería la dificultad. Y otra forma de regulación es obligar a fijar un sistema de precios múltiples. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que, dado como dijimos antes, si el monopolista
se ve obligado a cobrar un precio igual al costo marginal, él incurre en pérdidas, ¿no? Entonces, en este sistema lo que haría el Estado es solicitar al monopolista que cobre precios bajos, equivalentes a los de competencia perfecta, para todos aquellos consumidores que no pueden pagar los precios del monopolio, digamos, y que cobre precios altos a los que sí lo pueden pagar, y con ese precio relativamente más alto, con los beneficios que se generan a partir de esa doble fijación, poder cubrir las pérdidas de aquellos que pagan precios bajos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto lo podemos ver en este gráfico de Nicholson, donde por un lado el precio bajo consiste en aquel que se corresponde con el de competencia, digamos, fíjense, costo marginal igual a demanda, ¿sí? O igual a precio. Entonces es un precio relativamente bajo y bueno, esta es la cantidad, ¿no? Entonces, para cierto tipo de consumidores se cobraría este precio relativamente bajo. Y para otro tipo de consumidores, los que están dispuestos a pagar más, se fijaría un precio como P1. Ustedes pueden imaginarse una curva de ingreso marginal, ¿sí? Que corta más o menos por acá al costo marginal. Por lo tanto, esta es la cantidad que se vende a ese tipo de consumidores y este es el precio que se les cobra, ¿no? Un precio más alto, como si fuera que P1 es un precio de monopolio y P2 es un precio de competencia. Bueno, si uno cobra este precio relativamente más alto a un grupo de consumidores, obtendría un beneficio equivalente a toda esta área P1 de BA, ¿sí? Porque fíjense, a partir de Q1 me voy hasta la curva de costos. A ver, voy hasta la curva de costos hasta aquí, ¿no? Y entonces este sería el costo en realidad. Acá está mal, perdón. No está identificado el costo total de Q1. A ver, voy a borrar esta. Sí, supónganse que tendríamos desde acá hasta acá, podríamos marcar nosotros ahora, ¿sí? Hasta acá sería el costo total, ¿sí? De Q1. ¿Está? Desde Q1 hasta la curva de costos medios, yo tendría que todo esto sería el costo total, toda esta área, ¿sí? O este valor me mostraría cuál es el costo. Y toda esta área más grande, ¿sí? Me reflejaría el ingreso total, ¿sí? Porque son las cantidades por el precio al que vende el monopolista. Entonces todo este rectangulito que estaría acá, ¿sí? Podríamos poner una letra acá, cualquier letra, la letra D, por ejemplo. Acá tenemos D, bueno, pongámosle acá D' y acá D', si quieren hacer ustedes sus apuntes. Entonces este rectángulo me mostraría los beneficios positivos del monopolista por cobrar ese precio más alto. Borramos esto de acá para que no les confunda. ¿Sí? Lo dejo para que los marquen ustedes, pero le pongo beneficios positivos. Y bueno, y para los precios, para el precio P2, que es más bajo que el costo medio, el monopolista tendría pérdidas. Fíjense que esta sería la cantidad que se vendería, ¿sí? O sea, la diferencia entre Q1 y Q2 se vendería a los clientes tipo 2, si se quiere. Entonces los ingresos totales que se tendrían serían toda esta área que está acá, ¿sí? Q1, Q2, S, y los costos totales, desde Q2 hasta el costo medio, me indica que es Q2, F, B, Q1. Entonces, el monopolista se enfrentaría por estas ventas a una pérdida equivalente al área F, B, C, E. ¿Sí? Todo este rectángulo que está aquí. Bueno, entonces, con este mecanismo, el monopolista asignaría cierta parte de sus recursos de forma eficiente, digamos, ya que a algunos clientes les vendería les vendería a un precio equivalente al costo marginal. Y como esto le traería aparejada una pérdida, para que no sea el Estado el que tenga que beneficiar, a partir que tenga que subsidiar esa pérdida, entonces el monopolista podría discriminar, si se quiere, y a los consumidores que están dispuestos a pagar precios más altos le cobraría un precio de monopolio y con esos beneficios podría subsidiar la pérdida de los otros, ¿sí? Así que esta es otra forma de regulación. Bueno, y ahora por último vamos a ver la discriminación de precios. Y las prácticas de discriminación de precios son posibles comportamientos para el monopolista que básicamente consisten en que el empresario vende diferentes unidades eh, de producto a distintos precios, ¿sí? Ya sea por diferentes cantidades adquiridas o por tipo de cliente o según el precio de reserva que tenga cada consumidor, ¿sí? Y estas prácticas de discriminación de precios siempre son posibles mientras no haya arbitraje, ¿sí? Es decir, mientras los consumidores no puedan comparar entre los precios que le cobran a cada uno y revenderse entre ellos el producto, ¿sí? Por decir, los que
compran a precios más bajos no pueden revender a los otros que iban a pagar precios más altos. Y si existe esa posibilidad de arbitraje, entonces la discriminación de precios no es posible. Pero partamos del supuesto de que no hay arbitraje. Entonces, los tipos de discriminación del monopolista son tres, o sea, los dividimos en tres: el monopolista discriminador de primer grado o discriminación perfecta, ¿sí? Que consiste este tipo de discriminación en que el empresario lo que hace es vender las diferentes unidades producidas a precios distintos según los precios de reserva de los individuos, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen un precio de reserva más alto, le vende a ese precio, y así para cada uno evalúa cuál es su precio de reserva y le vende exactamente a ese precio de reserva. Recordando que el precio de reserva es aquel precio al cual el consumidor está indiferente entre comprar o no esa unidad de producto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un grafiquito. O les muestro ya mejor. Entonces, fíjense, tenemos, si esta fuera la función de demanda, estas columnas nos estarían mostrando los precios de reserva, ¿sí? Para consumir Q1 el precio de reserva sería P1, para consumir Q2 el precio de reserva sería P2, siempre entendiendo de nuevo a precios de reserva como aquellos precios máximos que estarían dispuestos a pagar los consumidores y que les dejarían indiferente entre adquirir o no esa unidad adicional de producto. ¿Sí? Entonces el monopolista lo que haría si conociera los precios de reserva de todas las personas es cobrar exactamente el precio de reserva a cada una de ellas, ¿sí? Por Q1 cobro P1, por Q2 cobro P2 y así sucesivamente, ¿sí? Y de esa forma, fíjense que cobraría precios distintos por las diferentes unidades de producto que vende. Este resultado, fíjense que es eficiente en el sentido de Pareto, ya que por la última unidad vendida, que sería la coestrella en este caso, dado nuestro ejemplo, él iguala el precio que cobra, ¿sí? Con el costo marginal de producción, ¿sí? Supongamos que este costo marginal justo pasa por ahí la función, o que es un costo marginal constante, entonces por la última unidad vendida se verifica que el costo marginal es igual al precio, ¿sí? En ese sentido, esta discriminación de precios perfecta lleva a resultados que son eficientes en el sentido de Pareto. Bueno, y como digo acá, bueno, en términos de distribución, eh, el, el resultado es una cuestión subjetiva en el sentido de que si ustedes observan y recuerdan un poco, el excedente neto del consumidor era el área que estaba por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de mercado, ¿sí? Pero acá no tenemos un único precio de mercado como si fuera competencia perfecta, ¿sí? Si tuviéramos una situación de competencia perfecta, uno podría decir, bueno, este es el precio que se cobra por todas las unidades vendidas y por lo tanto todo el área que estaría por debajo y por encima del precio resultaría equivalente al excedente neto del consumidor, ¿sí? Pero como acá se cobra un precio distinto a cada uno de los consumidores, entonces lo que hace el monopolista es apropiarse de todo este excedente del consumidor. Y por lo tanto, cuando se realiza una discriminación de precios perfecta o de primer grado como esta, el excedente neto del consumidor es cero o hay una transferencia del excedente neto del consumidor al monopolista, ¿sí? Entonces, como resultado, digamos, podríamos decir que las cantidades intercambiadas cuando se realiza discriminación de precios perfecta son las del equilibrio de competencia perfecta, o sea, se logra en términos de eficiencia en el sentido de Pareto, porque para la última unidad vendida el precio es igual al costo marginal y igual al ingreso marginal, ¿sí? Como lo vemos acá en este punto E, pero bueno, esto implica que el excedente del consumidor, si el excedente neto se hace nulo y hay una transferencia desde los consumidores de ese excedente hacia el productor, ¿sí? Bueno, y ahí uno podrá decir si eso le parece justo o injusto, ¿sí? En términos de distribución del bienestar entre las partes del mercado. Pero bueno, entonces esta es la discriminación de precios perfecta. Después tenemos la discriminación de precios de segundo grado o fijación no lineal de los precios, ¿sí? Según este tipo de discriminación, cada una de las unidades que vende el monopolista tiene un precio distinto, ¿sí? De forma tal que los consumidores se van a autoseleccionar. Entonces, todos aquellos que compran determinada cantidad de producto pagan el mismo precio por esa unidad de producto, ¿sí? Y acá esta discriminación es como un poco más real que la primera, ¿no? La primera es como más bien teórica. Esta discriminación de precios de segundo grado tiene como ejemplos, eh, pueden pensar ustedes cuando van a los mayoristas, digamos, y que el producto que compran depende si lo compran al por menor o lo compran al por mayor, ¿sí? Y así tienen descuentos por volumen, ¿sí? Eso podríamos pensar como una discriminación de precios de segundo grado. O cuando hay requisitos de una compra mínima o el pago de una cantidad fija, ¿sí? Etcétera, etcétera. Este tipo de discriminación es más real, entonces. Y bueno, en Nicholson ustedes tienen como ejemplo
práctico la fijación de tarifas en 2 tramos, y acá van a ver que dan el ejemplo de las tarifas de entrada a los parques de diversiones, como el parque de Disney. eh, y bueno, ¿cómo es el sistema para fijar el precio de la tarifa? ¿Sí? En ese caso lo que se hace es, se cobra una cuota fija, como dice acá, una cuota fija A, por el derecho a consumir o por el derecho a entrar al parque, y luego se cobran precios que pueden ser uniformes o no según la cantidad de juegos adicionales a los que uno quiere, de los que uno quiere disfrutar, digamos. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos eh, una fijación, si se quiere, en 2 tramos. ¿Sí? Primero cobramos una cuota fija y luego por juego adicional o por paquete de juegos adicionales se cobra otro precio. ¿Sí? Que acá suponemos que ese precio es uniforme. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, según las cantidades de juegos a las que uno accede, el precio que se cobra varía, digamos, ¿sí? A nivel total. ¿Sí? Entonces podríamos modelizar la tarifa de esta forma, si una tarifa que depende de Q, o sea, de las cantidades de producto que uno adquiera, donde esa tarifa se compone por una cuota fija, ¿sí? Que podrían pensarlo de vuelta como lo que se paga para poder acceder al parque, ¿sí? Más un precio que sería uniforme por cada juego consumido, ¿sí? Por Q. Bueno, entonces en este caso, si quisiéramos encontrar el valor óptimo de esta tarifa, eh, pensaríamos en el fondo que el comportamiento del monopolista es querer elegir, ¿sí?, el valor óptimo de la tarifa para maximizar sus beneficios. ¿Sí? Donde para encontrar el valor óptimo debería encontrar valores para A, para esa cuota fija, y para P. Entonces Nicholson presenta 2 formas de encontrar la tarifa que lo llama, lo puse de hoy Walter porque él es según Nicholson, el primero que trabajó con estas cuestiones justamente relativas a las tarifas para cobrar en el parque de Disney. ¿Sí? Y después tenemos otro que lo llamamos la tarifa óptima. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Estas son posibilidades de fijaciones de tarifas, posibilidades de discriminaciones de precios de segundo grado. ¿Sí? Las van a poder profundizar cuando den organización industrial. ¿Sí? Pero por ahora las planteamos por lo menos para que sepan de qué se trata. Entonces, la tarifa de hoy, Walter, consiste en pensar que el empresario lo que va a hacer es, en primer lugar, va a buscar elegir el precio de la tarifa que sea equivalente al costo marginal. ¿Sí? Va a optimizar de esa forma, va a querer maximizar su beneficio buscando que este precio sea igual al costo marginal de proveer el servicio. Y luego lo que va a hacer es elegir la cuota fija, esta cuota fija A, de forma tal de poder apropiarse de todo el excedente del consumidor, de aquel consumidor que tiene la menor valoración por el bien. ¿Sí? El que está más cerca del costo marginal, si se quieren pensarlo así. Entonces, de esta forma fija P igual al costo marginal y A equivalente al excedente de aquel consumidor que tiene la menor valoración, y entonces de esa forma logra dejar indiferente a esa persona que tiene la menor propensión a pagar o menor valoración por ese bien o servicio, y todas las demás personas obtienen ganancias netas, digamos, en términos de la compra, ¿sí? Porque estaban dispuestos a pagar algo más y en realidad pagan el precio de la persona que tiene menor valoración. ¿Sí? Entonces, esa es una posible forma de fijar el valor de la tarifa. Y otra que Nicholson la llama la tarifa óptima, en realidad es considerar toda la fórmula de la tarifa, digamos, como para poder pensar en la maximización del beneficio del empresario. ¿Sí? Entonces, deberíamos maximizar el valor total de la tarifa, ¿sí? Y en esa maximización también hay que elegir un precio óptimo, ¿sí? Y luego el mecanismo para la fijación de la cuota fija A también es fijar A de forma tal de que el excedente neto del consumidor sea equivalente a aquel consumidor que tiene la menor valoración relativa por el bien. ¿Sí? Así que, digamos, uno puede diferenciar en el sentido de que la primera forma de fijación es como más secuencial, primero fijo P, después fijo A, y esta tarifa óptima es más simultánea, si se quiere. Y creo que tengo un ejemplo sobre eso en las notas de clase, si quisieran verlo. Bueno, y por último tenemos la discriminación de tercer grado. Así que este tipo de discriminación consiste en pensar que el monopolista, perdón, lo que puede hacer es diferenciar distintos tipos de consumidores, ¿sí? Digamos, no puede discriminar entre diferentes unidades de producto vendido, pero sí puede identificar como segmentos dentro de su mercado, y por lo tanto lo que va a hacer es elegir precios distintos para cada segmento de forma tal de maximizar su beneficio. ¿Sí? Entonces, eh, va a cobrar diferentes precios para los diferentes tipos de clientes, y a todos los clientes que sean de un mismo tipo le va a cobrar el mismo precio, obviamente.
¿sí? Y acá el ejemplo más típico son las compañías aéreas, ¿sí? Que ustedes vieron que tienen un pasaje turista, y así otras categorías para poder, al momento de comprar el pasaje, ¿no? Un premium, etcétera, etcétera. Bueno, y después cuando uno sube al avión, ve que dependiendo de lo que pagó se puede sentar en diferentes lugares. Bueno, es una forma de segmentar, ¿sí? Eh, o los servicios de electricidad, ¿sí? Donde podemos diferenciar consumidores de empresas y la empresa prestadora del servicio de luz cobra diferentes precios según qué tipo de cliente se trate, ¿sí? O bueno, también el servicio de internet, ¿no? Que uno puede identificar diferentes tipos de clientes, bueno, y así eh, sucesivamente diferentes ejemplos, uno podría pensar. Entonces, para ver un ejemplo de discriminación de tercer grado, primero me parece que está bueno este gráfico de Nicholson. Fíjense lo que podemos ver acá, ¿no? Supongamos que el monopolista se enfrenta a un costo marginal que es constante y puede identificar dos tipos de clientes. Un cliente que tiene esta demanda, un tipo de cliente que tiene esta demanda más bien inelástica y este es su ingreso marginal, y otro tipo de cliente que tiene esta demanda más elástica y este es su ingreso marginal. Entonces lo que va a buscar este monopolista es aplicar su método, si se quiere, para optimizar, que es ingreso marginal igual a costo marginal, y después buscar el precio, pero no lo va a hacer uniforme para todo el mercado, sino que va a tener en cuenta estos dos tipos de consumidores a los cuales se enfrenta. Entonces, como nos muestra el gráfico, lo que va a hacer, bueno, suponemos que el costo marginal es el mismo, porque es el mismo servicio o producto que se brinda a todos, ¿sí? Lo único que se diferencia es los tipos de consumidores. Entonces, él podría, en este caso, fíjense, igual ingreso marginal con costo marginal, determina que a los clientes tipo 2 les vende Q2 y el precio que les va a cobrar es este P2. Y lo mismo para los clientes tipo 1, ¿sí? Igual ingreso marginal con costo marginal, determina que Q1 estrella es lo que le va a vender este tipo de clientes y el precio que les va a cobrar es P1. Entonces fíjense que dependiendo de la elasticidad de las curvas de demanda, es el precio y la cantidad que les venda, ¿sí? Como ustedes pueden ver, cuanto más elástica es la curva de demanda, menor es el precio, ¿sí? Y tiene mucho sentido, digamos, porque al variar el precio, eh, al aumentar un poquito el precio de la demanda, la cantidad de demanda va a variar en la mayor proporción en esta función de demanda de 2. Y por lo tanto cobra el precio más alto a los consumidores que tienen una demanda más inelástica. ¿Sí? Entonces eso lo podemos ver muy claramente en este ejemplo y de esta forma el consumidor, el monopolista maximizaría su beneficio. Y en términos prácticos, ¿cómo lo podríamos pensar? Digamos, el monopolista lo que haría sería cobrar un precio proporcional entonces a la elasticidad de las funciones de demanda, como decíamos antes. ¿Y cómo lo planteamos? Bueno, él va a buscar maximizar, fíjense, su función de beneficios que depende de sus ingresos totales menos sus costos totales, eligiendo la cantidad que vende a cada uno de los dos tipos de clientes. Y supongamos de vuelta que tenemos dos tipos de consumidores que el monopolista puede identificar. Entonces lo que él va a hacer es el costo marginal, como dijimos antes, de prestar el servicio o vender el producto va a ser el mismo para los dos tipos de clientes. Entonces va a igualar el ingreso marginal de los clientes tipo 1 contra el costo marginal y el ingreso marginal de los clientes tipo 2 contra el costo marginal, como lo dice aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que sigue adelante es descomponer ese ingreso marginal, ¿sí? Acá tenemos la función de demanda, inversa de demanda de los clientes tipo 1 por la cantidad que se les vende, más la función inversa de demanda de los clientes tipo 2 por la cantidad que se les vende. Entonces calculo el ingreso marginal de los tipo 1 y va a ser lo mismo para los tipo 2, ¿no? El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Bueno, acá está calculado, acá simplemente trabaja un poco algebraicamente para expresarlo en términos de elasticidad. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo ya expresado el ingreso marginal en términos de elasticidad, lo igualo contra el costo marginal, esta primera parte. Y lo mismo para el ingreso marginal de los clientes tipo 2, sí, debería calcularlo, expresarlo en términos de elasticidad e igualarlo con el costo marginal. Acá están igualados ya los tres, ¿sí? Pero si quiere uno podría pensarlo, como igualar este ingreso marginal de los clientes tipo 1 contra el costo marginal y aparte este ingreso marginal de los clientes tipo 2 contra el costo marginal. Entonces, ¿qué nos dice esto? Fíjense que esto nos dice que cuando aquellos que tengan una elasticidad más grande, ¿sí? O sea, que la curva de demanda sea más elástica, van a ser a los que se les cobre un precio más chiquitito, ¿sí? Comparando siempre esto que está entre corchetes, ¿no? O sea, toda la parte del ingreso marginal.
en realidad. ¿Sí? El costo marginal dijimos que va a ser el mismo para los dos, así que tiene que cumplirse la igualdad entre los tres. Ingreso marginal de los clientes tipo 1, costo marginal, e ingreso marginal de los clientes tipo 2. ¿Sí? Entonces, sabiendo que los costos marginales son iguales para los dos tipos de segmentos del mercado, si se quiere, entonces trabajo en base a los ingresos marginales y voy a tener que P1 va a ser mayor a P2, ¿sí? Siempre que esta expresión que está entre corchetes sea menor a esta expresión que está entre corchetes. ¿Sí? Y ahí analizo estas expresiones que están acá. Para que esto sea menor que esto, tiene que cumplirse que la elasticidad de los clientes tipo 2 sea más grande en valor absoluto que la elasticidad de los clientes tipo 1. En definitiva, como dijimos, a partir del análisis gráfico, aquellos que tengan una curva de demanda que sea más elástica van a ser los que paguen un menor precio. ¿Sí? Y bueno, de esta forma el monopolista, fíjense que maximizaría su beneficio cobrando diferentes precios según las elasticidades de las curvas de demanda de sus clientes. Fíjense que esto sería posible siempre que los clientes tipo 2 no puedan revender el producto a los clientes tipo 1, porque si no ellos pagarían un precio como P2 y venderían el producto a un precio un poquito mayor a P2 y menor a P1 y les convendría a ellos y también a los clientes tipo 1. ¿Sí? Entonces, suponemos que no hay posibilidades de arbitraje como para que puedan realizarse estas prácticas de discriminación de precios. Bueno, y acá tienen un poco la bibliografía para poder leer y bueno, si tienen dudas las vemos en la clase.